En mi caso, les voy a contar dos aspectos de lo que es mi estudio de doctorado. Por un lado es el método que viene creciendo a lo largo del tiempo y cómo ese método conllevó o trabajamos con Gaby para lograr los primeros esbozos de una herramienta automatizada. Entonces, en primer lugar, creo que, como base, nosotros sabemos que claramente la calidad siempre es un aspecto vital en lo que es el ciclo de vida de un software. Y en este contexto, la realidad es que si bien hay un montón de maneras o medios o herramientas para poder medir atributos de calidad, ¿sí? De una aplicación, de un software o plataforma, no hay algo que sea súper completo. Siempre por ahí abordan un aspecto o una perspectiva o un atributo de calidad, seguridad, interoperabilidad o demás, y no algo íntegro. Entonces, en función de eso, es que presentamos este framework, ¿sí? Que se basa en el método que desarrollamos, que ahora voy a abordar un poco más. Entonces, el método, que se llama Product Quality Evaluation Method, tiene como la base de que lo planteamos como si fuera 5 pasos. Esos 5 pasos van a ser por iteración. Entonces no es que se evalúa el producto al principio o al final, y solamente puede ser una vez, sino que en cada una de las iteraciones que se vayan definiendo, se definen en el primer paso, vamos a poder entender y analizar esta calidad, o este nivel de calidad, o este valor de calidad asociado a lo desarrollado y a lo realizado, digamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental del método en sí, o su base? Es poder analizar, estudiar, medir y lograr ese assessment de calidad del producto. Entonces, ¿cuál es el output final? Bien, en cuanto a terminología, lo que nos definimos en base a los cálculos también generados es un valor, que por ahí no es algo usual en lo que es calidad, pero consideramos que es sumamente práctico para entenderlo rápidamente, ¿sí? En un umbral entre 0 y 1. Entonces, ese valor obtenido representa la calidad y es un número multidimensional porque resume todos los valores de calidad, todos los valores obtenidos para cada uno de los atributos de calidad analizados, lo cual suma muchísimo porque es como mirar para atrás, hacer ingeniería inversa de lo que estamos tratando de entender. Un solo valor resume la totalidad de los atributos de calidad. Ahora, el método en sí está estructurado por distintos estándares y por distintos approaches. Por un lado, la ISO 25010, que es la que define la estructura del modelo de calidad, que tiene la sucesión o la secuencia de atributos de calidad y sus características, o características de calidad y sus características de calidad. La ISO 25023, que es la que define las métricas asociadas para poder medir esos atributos. Por otro lado, el Goal Question Metric Approach, que lo consideramos como una forma elegante y conocida de poder definir y comprender estos requerimientos de calidad bien específicos, definiendo los goals, las questions, las metrics y los acceptance criteria, ¿sí? Y por otro lado hicimos como una extensión de lo que es el coverage o la cobertura de testing para poder lograr este valor multidimensional y la sumatoria individual de cada uno de los valores. En función de eso, yo había mencionado que tenía 5 pasos el método, iterativos por iteración. Entonces en el primero, en el setup, lo que hacemos es definir como lo más grande. ¿Cuáles son la cantidad de iteraciones? ¿Cuál es el producto que tenemos? Y cuáles son los valores de calidad estimados. Es decir, cuál es ese valor al que yo quiero alcanzar por iteración. Por ejemplo, en la iteración 1, mi objetivo sería alcanzar 0,70. ¿Sí? Arbitrario, va a depender de la cantidad de valores que tengamos, de cuáles son los atributos de calidad que por ahí impactan más en el dominio, ¿sí? O en nuestro producto. Y en función de eso, vamos a continuar con el segundo paso. En este paso, los Quality Attributes Requirements son esa sucesión o esa descripción individual de cada uno de los componentes, si se quiere, para cada uno de los atributos de calidad o las características de calidad. Entonces, necesitamos seleccionar
cuáles son esas características a las cuales queremos abordar para poder medir. Pueden ser todas dentro de lo que es la ISO 25010, o podemos decir, bueno, a nosotros en este contexto en particular, por ejemplo, si fuera medicina, una de las más importantes sería interoperabilidad, ¿sí? Performance, etc. Entonces, como que el dominio puede impactar en esa decisión y por eso se define con los stakeholders. En base a eso definimos estos QAR, que claramente lo podemos considerar como, si ya usamos Goal Question Metric, son esos goals que definimos para lograr el objetivo, que en este caso sería el atributo de calidad. Y vamos a definir ese set de métricas para cada uno de ellos. Entonces, para performance definimos las preguntas, definimos las métricas y los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir después poder hacer los cálculos de cobertura. En base a eso, vamos a hacer las mediciones, vamos a determinar si cada uno de esos QR, Quality Attribute Requirements, pasa o no pasa en 0 y 1, si se quiere, un valor binario de existencia, que esa existencia es si está o no dentro de, o sea, si está incluido dentro del desarrollo o no. Y con eso logramos las coberturas, ¿sí? Que es donde en el paso 4 vamos a recolectar. Supongamos que para interoperability tenemos definidos 10 preguntas, ¿sí? Entonces hicimos el análisis, hicimos la medición, y para cada uno de ellos nos dio que solamente pasaron 9, ¿sí? O que pasaron 10 si quieren, vamos a hacer en un mundo ideal. Entonces, en ese valor estamos haciendo la comparación de cobertura. El assessment, en este caso, lo que implica es, en base a ese valor obtenido, individual y el grupal para la iteración, o el total para la iteración, definimos si es necesario volver a medir, porque por ahí los valores de cobertura individuales de los atributos no superaron o no son del todo lo esperado. Entonces se puede realizar una medición de nuevamente, definiendo o no nuevos atributos. Y por eso se recolecta los measurements, porque es para la iteración 1 obtuve tal valor, si ese valor no cierra o no termina de ser factible, se vuelve a medir y luego se avanza. Entonces, en este contexto, lo que definimos fue, bueno, intentemos automatizar este proceso, que yo empecé haciendo con una iteración manual. Entonces, busquemos una manera de llevarlo a framework, como para poder entender la evolución del producto, de forma de entender el ciclo completo, ¿sí? Entonces, claramente va a haber una parte de la medición que puede ser semi-automatizada, o que es en realidad semi-automatizada porque define no la totalidad, sino que algunos cálculos se pueden hacer manuales y otros los podemos computarizar, entonces por eso también es manual, automático, semi-automático. Entonces, como bien decía, el framework también se va a basar en todo lo que es la ISO 25, o sea, o la familia, ¿sí? De 25000, cuyo objetivo claramente es determinar ese framework base para evaluar la calidad de los productos de software. Dentro de estas 5 divisiones, abordamos, como bien se marca ahí, todo lo que es el aspecto de la calidad, el modelo de calidad, para poder determinar y medir. Y el framework también se basa en eso, por la estructura y la importancia de lo que es una ISO. Y por otro lado, también incluimos, que nos pareció sumamente importante, esto de si podemos medir iteraciones, tratemos o busquemos de entender cuál es la deuda técnica y cuál es el desperdicio o el waste. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo era poder delimitar a nivel gráfico, un gráfico de tendencia, por iteración, nivel alcanzado de calidad, nivel esperado. Entonces ahí poder hacer la comparatoria, ¿sí? Esa diferencia de lo obtenido versus el esperado, tendríamos la deuda técnica, y el waste lo podríamos medir de forma de entender lo que se tiró, por decirlo meramente, de una iteración a la otra en cuanto a funcionalidades, no sé si quieren tablas, clases y demás, e ir comparando esos valores. Entonces, claramente, en función de eso dijimos, bueno, pero hay, como bien decía al principio, hay herramientas existentes, hay librerías, hay plugins útiles, sumamente conocidos, como SonarQube, Jenkins y demás,
¿por qué no pensar en alguna forma de lograr una API con esas herramientas existentes con la herramienta que nosotros planteamos? Entonces, es lo que estamos trabajando para poder lograrlo y mantener o lograr obtener una plataforma interconectada a nivel de calidad, que podamos tener como ese macheo entre lo existente y lo nuevo, de forma de tener una amplia gama de opciones para el stakeholder o para el líder de calidad y demás. Así que esa sería la lógica de esta parte. Por otro lado, en un momento nos preguntamos qué otro condimento le podríamos agregar para poder como mapearlo a la vida real, ¿sí? Entonces surgió el tema de entender qué métricas o qué quality measures habían sido aplicadas en la industria, ¿sí? Entonces para eso definimos y llevamos a cabo un estudio sistemático para determinar a nivel publicaciones o a nivel académico aplicado, ¿sí? Cuáles eran esas métricas sobre las cuales o cuáles eran los atributos de calidad que habían tenido métricas definidas, ¿sí? Y viceversa. Entonces, en este contexto, y a partir de ese análisis, que fueron muy pocos papers, desde 1994 hasta 2020, si bien obtuvimos miles de resultados, se filtró y ese filtro nos dio solamente 27 artículos, y el filtro más importante para la decisión era si había sido aplicado en la industria o no. En ese contexto, obtuvimos que, por un lado, Goal Question Metric era como el método, el approach más utilizado para lograr esa definición de la métrica, independientemente del atributo de calidad. Se mapearon también los de la ISO 25023 y obtuvimos métricas para algunos de los atributos de calidad de la ISO 25010. Entonces, el framework tiene como esa pata del catálogo o ese módulo catálogo que tiene como todas esas métricas aplicadas, extraídas de la aplicación en la industria. De la misma manera que lo pensamos en el framework como una forma de establecer una comunidad, es decir, si hay tantas plataformas o tantas librerías o tantos plugins existentes y hay gente, hay industrias, hay business owners o software quality management o lo que sea, que necesitan entender esto de cuán bien o qué buen nivel de calidad tiene su desarrollo, su iteración, su producto a nivel empresa, como que bueno, que se pueda interactuar a nivel de decir, estas métricas nos sirvieron a nosotros, estaría buenísimo poder agregar estas. Entonces, como darle esa opción de poder hacer ABMs, o sea, ABMs de esas métricas, de esos atributos de calidad que se quieren medir, a la par de tener ya el catálogo de métricas aplicadas y como promover esa generación de comunidad entre los que los necesitan. Por otro lado, el framework lo pensamos como una forma también de lograr trazabilidad, es decir, de entender, por ejemplo, desde un producto en la iteración 1, iteración 3, qué pasó, ¿sí? O sea, cómo avanzó, cuáles fueron los requerimientos que falló, cuáles fueron los que pasaron con éxito y demás. Y por otro lado es una empresa con N productos, poder comparar también cómo le fue a nivel de calidad en cada uno de esos productos. Por eso también le decíamos estudios históricos, ¿sí? Como para atrás y para adelante, a nivel producto y a nivel empresa. Breve estudio o ejemplo ilustrativo de la aplicación del método en una aplicación dentro de lo que es medicina. Como les decía, en el paso 1 del método definimos cuánto es ese criterio de aceptación de calidad para la iteración, 0,70. En el paso número 2 definimos todos los atributos de calidad, las preguntas, las métricas y los criterios de aceptación. En el paso número 3, como pueden ver en la tabla, vamos a poder medir, ¿sí? Y testear cada uno de esos atributos de calidad. Y además, en ese caso, se muestra lo que yo les planteaba, esto de mapear cada uno de los componentes para obtener si pasa o no pasa, o si estaba o no estaba presente en el desarrollo. Entonces, para la característica de calidad, definimos el set de preguntas, el set de quality measures
y el acceptance criteria. Y para cada uno definimos si pasa o no pasa, o sea, si está o no está presente. En el paso número 4 vamos a analizar cada uno de ellos para determinar si sí o si no. Y en el paso número 5 generamos todos los cálculos, todos esos cálculos de cobertura que nos permiten entender si se alcanzó el nivel de calidad o no. Entonces, como pueden ver, que es lo que yo les decía, el valor TOC, o ese valor de calidad, que es el 0,90, surge y es multidimensional porque se basa en los mini valores de calidad de cada uno de los análisis, perdón, de los atributos de calidad individuales analizados. Entonces, en la primera de la columna, lo que marca es el valor total de goals o de questions, dentro de lo que es availability. El 10 son los obtenidos, el obtain coverage es el valor obtenido de calidad, y ahí le pifié el número, me parece, porque debería haber sido 12. Los nervios. Y el valor esperado de calidad y el valor obtenido de calidad, ¿sí? Y el valor obtenido es con respecto a la totalidad de los valores. Entonces, 0,90 es el valor obtenido de calidad. Entonces, en el paso número 5 nosotros podemos comparar y decir, si yo planteé un 0,70, puedo ir a un 0,90 en el obtenido, entonces pasa ese nivel de calidad y puedo continuar a la siguiente iteración. Entonces, en base a eso, las conclusiones es que, o el overview, ¿no?, de lo que intenté contarles, en base a este método que desarrollamos, buscamos definir o plantear las bases de un framework automatizado para poder lograr esa gestión de calidad, ¿sí?, de un producto software. Como bien se basa en el método, nos va a permitir medir la calidad de cada una de las iteraciones de un producto y el nivel de calidad de los N productos de una empresa. Entonces, claramente buscamos obtener o brindar de alguna manera una idea clara de lo que es ese ambiente o esa gestión de lo que es la calidad de forma práctica, espero. Y actualmente estamos trabajando en esto que les contaba, de integrarlo o lograr la integración con herramientas existentes para poder lograr algo más unificado y práctico también, y que tenga como esos aspectos conocidos de, SonarQube ya lo usé, Jenkins también, entonces como lograr esa base unificada y práctica. Muchísimas gracias, espero haber sido lo más claro posible.